cuando vemos una relación entre dos, una relación impropia o ilícita en una menor, muchas veces explica este documento que puede ser, por ejemplo, una relación entre dos adolescentes, ¿no? Que, que tú dices, bueno, de todos modos la adolescente tiene un daño porque finalmente es un adolescente, pero el impacto cambia cuando son dos adolescentes o cuando el adolescente sí tiene una relación impropia, inadecuada, incluso pudiera considerarse ilícita, con un joven que aunque sea mayor de edad, el rango de diferencia de edad no es tan grande, incluso menciona entre 6 y 7 años, ¿no? Pero la diferencia y lo que se vuelve completamente invasivo y genera una asimetría mucho más grande, que no está solamente relacionada al tema de que la víctima es menor de edad, sino no es lo mismo decir, oye, era una niña de 14 o de 16 que tuvo una relación con un chico de 19 o con un chico de 20. No es correcto, no es apropiado de ninguna manera, pero esa asimetría no es tan marcada y no es tan invasiva para la víctima como cuando estamos hablando en un caso, por supuesto, como el que el que todos sabemos, ¿verdad? El nuestro, o como el de Sasha, que es una niña de 14 con un hombre de 40, pero que no solo es una diferencia tremenda de edad, sino una asimetría brutal de poder y de jerarquía en todos los aspectos. Pero si quitamos ese poder, ya no es lo mismo decir, hay una niña menor con un joven a una niña menor con un señor que tiene una diferencia de edad brutal. Lo invasivo para el adolescente se vuelve mucho más exponencial, ¿no? Terrible. Fíjense, yo se los quiero explicar desde varios ángulos. Uno, le voy a pedir a su público que se imaginen a sí mismos hace 15 años o hace 25 años. ¿Cómo eran ustedes? ¿Qué experiencias tenían? ¿Qué entendimiento de la vida tenían? Uno, consigo mismo, ¿sí? Como es este caso, 40 versus 14. Si tú a tus 40 te preguntas, ¿yo cómo era a mis 20? ¿Cuál era mi grado de inocencia, de ingenuidad, de comprendimiento del mundo, verdad? Inmediatamente decimos, no, pues era otra persona, yo, ¿verdad? Imagínense desde ustedes mismas, ahorita, también esa es otra manera de explicarlo, que dijeran, no, pues es que quisiera salir con un chico que, híjole, tenemos un montón de casos, también el presidente de Francia, me encantaría saber tu opinión, Carla, ¿verdad? Que ustedes dijeran, ay, como que este chico de 17 años me anda coqueteando y es como que decimos, ¿verdad? Algo nos brinca porque lo que tú estás diciendo, o sea, a lo largo de toda la vida ocurre el desarrollo psicológico, no solamente a partir de la niñez y hasta que cruzamos, ¿verdad? Porque si se abusa a los 17.9 años, sí entendemos todos, pero ya si al día siguiente fue el abuso, ya no entendimos, ¿verdad? Y precisamente la evolución psicológica continúa, o sea, vamos madurando más, entonces tener 20 o 25 años de maduración, que obvio eso no es madurar, ¿verdad? Pero sí de experiencias de vida hacen que tengas un poder nada que ver. Por eso lo que tú dices, que ya se explica más en términos legales, no es lo mismo el impacto del abuso 19-16 o 22-17, ¿verdad? Que 40-14, ¿verdad? Eso es por un lado. Segundo, el cerebro, fíjense, para esas personas que dicen que ella consintió, el cerebro ni siquiera se ha terminado de desarrollar, ¿verdad? A los 14 años. No, ni siquiera existe la posibilidad de que haya una elección o un criterio. De hecho, en algunos países, fíjense qué interesante, y yo sé que a nosotros nos va a sonar muy diferente por nuestra cultura, pero hay países en donde está prohibido enseñarles a los niños credos antes de cierta edad. Okay. ¿Por qué razón? Porque el niño todavía, su cerebro ni siquiera está desarrollado lo suficiente para el pensamiento crítico. Entonces va a entrar sin ningún tipo de juicio, vamos a decirle estrictamente, y ya no va a salir de ahí, ¿verdad? O por eso nos cuesta tanto trabajo que después salga, en muchos casos, incluido el de ustedes, que salga eso que introduce el agresor en nosotros, ¿verdad? En el caso precisamente, 14 años,
contra 39, y para las personas que se preguntan, pero es que después continuaba la relación amistosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo cuando me pasó no tenía idea de lo que me estaba pasando, ni tampoco podía saber que todos estos síntomas y malestares, que yo creo que íbamos a platicar luego, derivaban de eso, y además imagínense, la sociedad entera me devolvía que era normal, que estaba bien. Nadie me dijo a mí, oye, eso no está bien, ¿verdad? Que por eso yo me acuerdo que, ay, no, que como Rebecca Jones se disculpó, hermosa, no sé si supieron con Sasha, porque le dijo, yo sentía una incomodidad en mi ser cuando te veía entrar a las reuniones con esa persona, y yo mi cuerpo me lo decía, ¿verdad? Porque decimos, a lo mejor no había los conceptos, pero la incomodidad la sentía, y Sasha, discúlpame, no supe qué hacer, nombrarlo, decir, no, nada, ¿verdad? Entonces, desde todos esos ángulos se puede explicar. Ahora, otra forma sería, el derecho, yo les digo a mis amigos abogados, nos usa en el buen sentido de la palabra los psicólogos para explicar y construir leyes, porque si bien antes todo se centraba en la violencia física como forma de obligar a una persona a hacer algo que no quiere hacer o en contra de su libertad, que eso digamos sería como definirlo más ampliamente la violencia, ahora se sabe que no solamente hay la fuerza física para obligarte. De hecho, entre más se promueve la no violencia física, más se ha sofisticado las otras formas de obligarte a hacer una cosa que tú no quieres hacer. Desde todas las que ustedes conocen perfectamente, desafortunadamente por experiencia propia, que son todas las del control coercitivo, hasta la seducción, el grooming, todo eso. O sea, todas las maneras, haya fuerza física o no, haya fuerza psicológica, manipulación, seducción, en las que yo te obligo emocionalmente, psicológicamente, a que tú hagas algo sin tu consentimiento, ¿va? Que también hay, ya varios países se están uniendo, afortunadamente estás en uno donde sí, Carlita, el consentimiento, como es algo abstracto, por eso ahora los abogados nos han usado a los psicólogos para hacer periciales psicológicas, para que todo eso abstracto, invisible, se ponga en un papel a mostrar que existe, ¿verdad? Aunque no sea fuerza física, no sea un moretón, bueno, que hay casos donde se combinan, ¿verdad? Pero no sé si más o menos explico este punto que dices. No es lo mismo 19 con 15, que de todas maneras lo es, que 14 con 39, que más todos los otros ángulos de poder, que en este caso no es solo la edad. La sociedad lo respalda, todavía hasta la fecha hay mucho silencio en los medios, como que les causa incomodidad decir, ¿verdad? La sociedad lo respalda, su poder jerárquico, su poder en la carrera, ¿verdad? Económico. Así es. Es que es terrible cómo se normalizó durante tantas décadas ver a un señor casi anciano, ¿no? Muy grande, con una jovencita. Si hasta la fecha lo seguimos viendo. Y de repente, pues la gente, aunque lo veía raro, como lo que acabas de comentar, lo de Rebecca Jones, o en nuestro caso, mucha gente nos los dice, que estuvieron ahí, oye, vimos cosas raras, o sea, se nos hacía raro esto, pero vivíamos en una cultura del silencio, Diana. Y entonces la gente era, pues, que prefería quedarse callada a decir, oye, esto no me parece bien. No teníamos esa educación. Hoy en día creo que la gente está un poco más abierta, es más empática, es menos callada ante estos temas. Pero como durante décadas esto ha sido normalizado, o sea, por eso esto es histórico que esté sucediendo en nuestro país, porque va a marcar un precedente bien importante. Sí, lo va a marcar, y ustedes están, ay, no saben el camino tan grande que están abriendo, pero imagínense cómo lo vive la víctima, ese silencio de la sociedad. Imagínense que su cuerpo le dice, porque seguro se lo decía su cuerpo, ¿verdad? Claro. Solo que en el abuso sexual infantil es terrible, porque también hay sensaciones de placer físico normales, propias de la biología humana, y toda la confusión. Y entonces imagínense, para la psicología de la víctima, todos estos miles de ojos lo están viendo y no dicen que esto esté mal. Eso es lo que está ¿Sí? terrible. Imagínense la confusión, la disonancia cognitiva que le provoca a la víctima
todos estos ojos, por eso no podemos ser neutrales, lo hemos explicado en 1000 veces. La neutralidad está hecha para situaciones otras, pero no para el abuso, porque esa neutralidad confunde a la víctima, ¿sí? Dice, ¿seré yo la que estoy sintiendo algo raro, pero todos lo ven normal? ¿Verdad? Como lo que dices tú, Aline, que todo el mundo sentía algo raro, pero nadie lo decía, ¿verdad? Nadie lo decía. Y yo creo, esta normalización, como yo la veo, es que estamos empujando históricamente, porque hace muy poquitos años el abuso era lo normal, ¿verdad? Muy poquitos, el pensar que los niños eran propiedades, las mujeres eran propiedades, que las mujeres no votáramos, o sea, como que apenas estamos empujando, y justo esta palabra nos ha ayudado mucho para desnormalizar lo que estaba la humanidad entera acostumbrada, incluyendo la psicología. Por eso luego yo me disculpo a nombre de la psicología y no me cansaré, ¿verdad? Incluyendo la psicología, todo estaba, así era lo normal, ¿verdad? Históricamente. Pero ahora ya tenemos conceptos, y también tu disciplina, Carla, el derecho, nos ayuda a empujar eso, ¿verdad? Muchísimo. Yo les recomiendo a todo el mundo que haya vivido algo, que se vaya al canal de Carla, donde lee la resolución. Yo siento que es una píldora de resarcimiento para toda víctima, todo lo que se declara ahí, ¿verdad? Y fíjate, Diana, Aline, que algo que es tremendo, tan normalizado está hasta la fecha, hasta la fecha, aunque hay, como hemos dicho tantas veces, hay un sector ya con otra capacidad de comprensión. Pero fíjate qué grueso está el asunto. Miren, con todo respeto, a mí no me cae mal Jordi Rosado, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe abrir la puerta para que se hable? O sea, porque tú puedes decir, oye, así, yo no claro. soy responsable de lo que dicen mis invitados. Sí, sí eres responsable, fíjate. Sí eres responsable, porque en tal caso tú debiste haberlo invitado. Ese tema no lo puedo tocar. O sea, debiste haber tenido la capacidad de decir, ese tema no lo puedo tocar porque es un tema que, vamos, es que por amor de Dios, ¿de verdad no te diste cuenta que era imposible que abrieras la puerta para hablar de eso? ¿De Así verdad? es. Y luego abres la puerta para hablar de eso y se te ocurre minimizarlo, y luego Sí, no, se no, te no, no. ocurre, después de que estás viendo el profundo dolor que le estás causando a la No víctima, bajarlo. no bajar la entrevista hasta que estás obligado. Es tu responsabilidad. Si yo ahorita estoy contigo y veo cuántos programas, Aline, no tuvimos que no sacar, Horrible. que Ajá, cortar, exacto. porque dijimos, si vamos a lastimar a alguien, nosotros no lo sabíamos cuando invitamos a tal o cual persona, y oye, ¿qué es que tal persona hizo no sé qué? No sabíamos. Bueno, pues no lo sacamos. Y te digo Claro. algo, nos cuesta, porque a nosotros nos cuestan las Literal. grabaciones, cuando Literal las les hacemos en cuesta, el sí. set, nos cuesta dinero y tiempo y esfuerzo, pero tu Todo. responsabilidad, ¿dónde está? Si hay una víctima, una probable víctima de por medio, y encima una víctima de 14, que tuvo 14 años y que está expresando públicamente en los tribunales que está profundamente dolida, y tú no tienes la capacidad de decir, miren, es más importante. Yo no sé, la verdad, no estuve ahí, pero ni siquiera tengo por qué dudar. Todo el mundo sabe qué pasó. Entonces yo tomo una determinación y me pongo del lado correcto de la historia. Es esa ¿Qué neutralidad, es demonios una pasa ahí? trampa, es esa neutralidad que es una trampa. A ver, y por si nos oye, sepa Jordi que no es una crítica. Vamos a invitar, fíjense bien. ¿Cómo le hacemos? A través de la empatía. Si nosotros le preguntamos a él cómo sería para él que su hija a sus 14 años hubiera tenido una relación con una persona de un nivel de poder altísimo, Ahí está. de 39 años. No, no lo permitiría, te lo puedo firmar. Ajá. Y entonces que después, y entonces que su hija creció, ¿verdad? Porque Sasha fue tan generosa, y uno no tiene más que agradecimiento con ustedes cuando abren sus corazones, porque eso es lo que sensibiliza. Y ella abrió su corazón y dijo, yo ahora entiendo la mayor parte de los síntomas que yo viví, ¿verdad? Adicciones, que es lo obvio casi en el abuso sexual infantil, adicciones tal y tal, y que, o sea, todo el cambio en el impacto de mi vida que ese hecho tuvo. Entonces vamos a decirle a Jordi, tú imagínate que además después de que eso pasó, tu hija creció
y con muchos años después tuvo el valor de decirle a toda tu sociedad mexicana, esto lo viví y ahora entiendo por qué, ¿verdad? Y tú imagínate que continuara ella sabiendo que la gente replica y replica y replica y replica No. y yo estoy segura que si él nos oye y se pone verdaderamente en el lugar, ni siquiera de ella, sino del papá de ella, y ojalá que se anime, porque vulnerarse nos hace más valiosos, no menos, ojalá que se anime a disculparse públicamente con ella. ¿Sabes qué, Sasha? No lo comprendía. Así como yo digo, y yo sé, ¿ustedes creen que no es controversial para mis colegas que yo ande disculpándome en nombre de la psicología? No a todos les encanta que yo diga claro. voz alta, ¿verdad? Porque es asumir desde donde estamos, pero eso es el resarcimiento para las personas que no lo recibieron cuando merecían recibirlo. Entonces, se nos haría tan valioso de parte de Jordi que él dijera, no lo entendía, no tenía los conceptos, no me había puesto yo en ese lugar adentro, claro. Y no había quitado porque no sabía, porque la comunicación en este país no está lo regulada que tendría que estar para que eso no suceda, pero yo a título como persona y como ser humano, me disculpo contigo, Sasha. ¿Saben qué? Tendría mucho más valor él para nosotros que si no lo hiciera. Fíjense qué paradoja. Mucho más, o sea, lo admiraríamos más. Por supuesto. Y diríamos, está dándole el ejemplo a la sociedad, figura pública que tiene tanto impacto. Se lo aplaudiríamos todos. Está todos. diciendo, querida sociedad, disculpémonos toda la sociedad entera con Sasha, por favor. Y yo, bueno, y además se ve que es un tipazo, se ve que es buena onda, que ama lo que hace, pero hay una responsabilidad que no tuvo y está bien también. Todos podemos cometer errores, todos los cometemos todos los días, pero qué padre poder decir, como tú dices, eso hubiera estado padrísimo. Decir, miren, todavía puede. Está a tiempo, está muy a tiempo. Y es que la responsabilidad que tiene de estar detrás de un micrófono con tanta gente que lo sigue, la verdad sí es algo que debería de hacer. Aceptar nuestros momentos de aprendizaje, pues imagínense si yo que me dedico a eso me equivocaba porque faltaban más conocimientos. Yo les he dicho que yo inicié estudiando esto hace 17 años y solo tenía yo el síndrome de Estocolmo para entender algo y ahora digo, no, qué equivocado, y yo lo acepto y no me hace menos valiosa. Estamos evolucionando. Todos. Pues ojalá nos dé la sorpresa, Jordi, si nos ves te mandamos un saludo, nos des la sorpresa y nos ayudes a resarcir y a inspirar y a motivar movimientos tan importantes. Exacto. Sí. Ojalá que así sea. Ojalá. Ojalá, Diana. Y a ustedes, híjole, yo tengo una lista de peticiones para hacerlo homólogo con ustedes, ¿verdad? Pero bueno, que la gente que no sabía no se avergüence, es lo normal, pero siempre estamos a tiempo. Cada día es un día de oportunidad para poder disculparse, y pues yo me dedico a sensibilizar a quienes tienen que disculparse. Y es que sabes que, Diana, las consecuencias, mira, nosotras que vivimos eso siendo tan chicas, en mi caso a los 13 años, con un hombre 20 años mayor que yo, las consecuencias a la larga sí son devastadoras emocionalmente hablando, porque si algo he tenido que trabajar yo durante muchos años es mi tema emocional con relación a las parejas y a los hombres. Por supuesto. Tuve que trabajar muchísimos años mi sanación en mi amor propio, porque sales de ahí muy lastimada. Entonces, tú decías en un programa con Lili, que estuviste en Estafador de Sueños, algo que me llamó mucho la atención, que, déjame, me acuerdo las palabras, ahorita me acuerdo, pero que era cuando alguien ejerce un control así, cuando eres menor de edad y que tu cerebro no está bien desarrollado todavía, se va a tus emociones, no a tu parte cognitiva, ¿no? Algo así comentabas. Me encanta, me encantaría que nos platicaras de eso. Miren, fíjense, ay, qué emoción. Miren, nuestro cerebro, yo quisiera responder desde todos los ángulos que me he metido a estudiar, porque tiene
La ciencia, fíjense, se ha preguntado a lo largo desde Freud se empezó a preguntar por qué las conductas que veíamos como estas que has tenido tú de dificultad, Aline, en las relaciones, muy lógico y normal. Y entonces imagínense que por lo menos así mi último rastreo que viene desde Freud se preguntó por qué, ¿verdad? En ese tiempo, pues claro que habían abusos sexuales infantiles, Claro. solamente que la sociedad no estaba preparada para lo que Freud ya estaba un poco preparándonos el terreno. Bueno, entonces nada más quería decir la antesala de que han sido un montón. Un día podemos hacer un recorrido de todos los autores que se han preguntado por qué las conductas de la víctima posterior al abuso que recibió. Han sido muchos autores en los últimos tiempos. Pero la que a mí más me gusta, que es creo la que te llamó la atención, Aline, que responde mucho de que por qué no se iban, si lo entendían, si no, o sea, que esa es la pregunta, esa es la pregunta. Sí, exacto. La última, que para mí es la más acorde, es la de la neurobiología. ¿Qué pasa con esto de la neurobiología? Tenemos 3 tipos de cerebro en nuestra cabecita. El primero deriva de que algún día fuimos reptiles. El segundo, de que luego fuimos mamíferos. Y el tercero, de que ya somos seres humanos. El primero, que es el cerebro reptiliano, solamente puede distinguir peligro o seguridad. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, con las cosas que ustedes vivieron, ustedes podrían decir, no, es peligroso, ¿no? Ante cualquier relación o cualquier posibilidad, están dudando y su sistema para protegerlas tiene que saber si sí es peligroso o si es seguro. Inclusive poder confiar en las personas, que ese es otro concepto muy interesante que deriva del trauma de traición. Es dificilísimo confiar porque todo el tiempo tengo alerta, ¿verdad? Y nada más cruzando un poquito, si la sociedad me continúa revictimizando, sigue esa parte de mi cerebro en alerta. Si sigo recibiendo ataques, alerta, ¿verdad? Necesitamos para que la siguiente capacidad de nuestro cerebro suceda, que primero nos sintamos en seguridad. Si no, solo vamos a estar en modo, le decimos supervivencia, porque estamos seguridad o no seguridad. Bueno, una vez que estoy en cierta seguridad, el manipulador acude a mi segundo cerebro, que es mi cerebro límbico, donde están mis emociones. Y no me manipula a través de cosas que yo comprenda, sino de generarme emociones, que eso es lo que a la gente dice, no entiendo cómo tenía tanto dominio de, ¿verdad? Si a mí me provoca miedo, tiene control de mí. Si a mí me provoca alegría o felicidad, que ya en algún momento lo desmenuzaré más, pero si logra quitarme todas las fuentes de mi segundo cerebro, que es el emocional, no tengo mis papás, no tengo mis personas de confianza, yo necesito vincularme para sobrevivir, ¿verdad? Y me quitó todo, porque sin el aislamiento los agresores no pueden hacer absolutamente nada. De hecho, yo me imagino que eso lo vivió Sasha también, ¿verdad? En ese aislamiento. Entonces, yo mismo soy tu fuente de emocional de las cosas positivas que tu cerebro necesita por supervivencia, que es todo esto de la vinculación, está en el segundo cerebro, pero también estoy adueñado de esa parte de tu cerebro a través del miedo, la culpa, ¿verdad? Yo tengo control de esas emociones. Por lo tanto, no puedo usar mi cerebro, esta parte que es el córtex prefrontal, que es el de la inteligencia, el del entendimiento, no lo puedo usar porque estoy dominada por el primero, que es seguridad o no seguridad, y por el segundo a través de las emociones. Por eso, por esa razón, lo cognitivo y lo que yo comprenda no cuenta para nada porque está apagado esta parte de mi cerebro. Yo estoy toda yo dominada por mi primer y segundo cerebro. En el primero, que es pues, por la sensación de seguridad, y en el segundo, porque esa persona aprendió a activar en mí las emociones de satisfacción y las emociones negativas también. Y entonces hace una intermitencia. Y ese es el control que tiene a través de mi segundo cerebro. No importa, por eso las estadísticas nos encantan, grado de escolaridad, si eres psicóloga especializada en violencia, no importa porque no es a través de tu parte cognitiva y racional
que se te domina, sino es a través de estos otros dos cerebros. Por eso, claro que sí ayuda mucho el conocimiento para quitarnos una de las emociones con la que nos dominan más, que es la confusión, pero necesitamos estar en seguridad. Por eso yo celebro que Carlita esté en un lugar seguro, precioso, avanzado como el que ella se merece, y entonces va a estar en seguridad ella un ratito, va a regresar a la seguridad, a la seguridad, a la seguridad, ¿verdad? Ahí revolví un poquito otras ideas, pero es esto, Aline. La dominación que se tiene de uno es a través de lo emocional. Y por eso las dificultades, fíjense qué bonito, nuestro cerebro es tan perfecto que dice, ok, sí necesitamos y queremos vincularnos desde nuestro segundo cerebro porque necesitamos la vinculación, pero te va a poner como concierto, a ver, vámonos despacito, espérame tantito, no podemos ir rápido, y te va a poner defensas para protegerte porque tiene memoria. A eso le llamamos, ese es el trauma, esa es la mejor manera de definir. Como tu cerebro tiene la memoria de que ocurrieron cosas muy graves, te va a proteger, ¿verdad? Y ese sería como, eso es el trauma, que hoy te proteja como necesitabas haber sido protegida en aquel otro momento. Y entonces tú ya le dices, ok, te entiendo, defensa, bueno, te hablas a ti misma, pero ahorita estamos en seguridad, ¿verdad? Que ese es el trabajo terapéutico que se hace de trauma, pero fíjense que es nuevísima esta perspectiva de trauma. Ya me extendí otra vez muchísimo. No, tú sigue, está interesantísimo, Diana, muchísimas gracias. La verdad, este tema del trauma es muy complejo y la verdad es que es tremendo, ¿no? Porque cómo lo explicas, cómo dices, bueno, es que, porque eso es muy importante, ¿no? A veces, pues ya si bien te va, pues como tenías 15 a lo mejor te comprendo, pero si tenías 18, entonces tenías que haber sabido perfectamente cómo resolver todo en tu vida. Y tú dices, ¿qué es ese absurdo? O sea, ni siquiera en las leyes, ¿no? Por ejemplo, un abuso sexual, pues puedes tener 14, puedes tener 40 y existe el mismo tipo penal, ¿no? Existe el tipo penal de violación si tienes 14 que si tienes 40. Por fortuna. Porque en realidad, explicado como tú lo dices desde el tema psicológico o un tema de miedo paralizante, a lo mejor tienes menos herramientas cuando eres menor, pero realmente funciona a cualquier edad, no importa qué tan preparado estés. Inclusive, No. por ejemplo, vemos casos de violencia en parejas que pues, son súper adineradas, por ejemplo. Por supuesto. La mujer es súper preparada y de todos modos no logra salir de un tema complicado de violencia o de abuso, y dices, no haces, uno en la razón dice, no entiendo cómo, por qué, pero en realidad es que todos podemos vivirlo, ¿no? Porque, como tú dices, no tiene que ver con tus capacidades intelectuales necesariamente. Casi les diría que solo requiere tener empatía. O sea, ahí sí, es el único requisito. Les voy a decir por qué. Porque a través de esa emoción se puede generar en ti todas las otras emociones. Qué interesante. Sí, déjenme les digo, por eso, si se fijan, que eso a mí me fascina entenderlo como sistematizado. Por eso, por ejemplo, el grooming, que tiene sus pasos sistematizados. Fíjense cómo dentro del grooming siempre existe el momento en donde el agresor o la agresora cuenta su historia de haber sido víctima. ¿Sí? Claro. Porque se requiere la empatía para entrar en tu segundo cerebro, que es el límbico. Si tú te conectas con eso y todos los pasos que se van haciendo en el grooming, eso es suficiente para que se abrió la puerta de tu segundo sistema, que es a través del cual se te va a manipular. Y justamente, esa es una de las cosas que yo entendí posteriormente. La empatía es lo que permite que personas estén colocadas como víctimas y no sean líderes de los grupos como las personas que no tienen empatía, que tienen otros fines diferentes. Pero cuando tú tienes empatía, casi ese es el único requisito que hay que tener para que tú ya seas una persona que podría llegar a ser manipulada. Imagínense qué fuerte.
Claro. Oye, ¿y las personas que son cero empáticas, cómo las podríamos catalogar? ¿Son las narcisistas, son las sociópatas, son las psicópatas? ¿En qué otra, de qué Sí, otra manera los clasificamos? miren, están clasificados en un libro que es nuestra referencia de los psicólogos y de los psiquiatras, que es el de DSM-5 o CIE-10, y ahí les llamamos clúster B, ¿verdad? Que son todos estos trastornos de personalidad que tienen en común la falta de empatía. Uno es, pues, la psicopatía, que inclusive no crean que hay 100% de consenso respecto al cómo o al por qué. Ahí estamos todos estudiándole, pero sí hay diferencias cerebrales muy importantes en la psicopatía. Luego está el narcisismo, que es pues, muy conocido, que digamos que ahí también algunos científicos dicen que hay diferencias en el cerebro. Luego están el trastorno histriónico de personalidad, que eso es como si fuera, imagínense que es como si fuera un estilo de narcisismo, pero más de las mujeres. Y luego está un poco también de no empatía en el trastorno límite de la personalidad, aunque ahí aparece de manera intermitente de repente la empatía. Y lo último es la sociopatía, que ahí es donde vemos que las personas sí transgreden las leyes, ¿verdad? En todas las otras, y bueno, el cómo, ¿verdad? Una misma persona puede tener rasgos de todo, sí, ¿verdad? Porque lo que tenemos en común aquí es la falta de empatía. Pero no todas las personas que tienen estos otros trastornos de la personalidad van a trastocar las leyes, digamos, socialmente. Algunas lo van a hacer, todo lo que van a hacer sin empatía dentro de sus relaciones íntimas, pero no van a llegar a cometer delitos, ¿verdad? Otras sí. Y todas estas, digamos, fíjense qué interesante. Este grupo, vamos a decir que es menos manipulable, aunque en el caso del narcisismo sucede algo muy interesante, que es no a través de la empatía se le puede manipular, pero sí a través de su ego. Ándale, wow. Por eso, que ese es el conocimiento nuevo que yo empecé, lo entendí por primera vez gracias a Edgar, a quien le mando un saludote gigante de Narcisismo TV. En la psicopatía, el psicópata puede tener muchísimo poder con alguien narcisista. ¿Por qué? Porque le controla a través de su ego, no de su empatía, de su ego. Ajá. O sea, se lo alimenta. Exacto. ¿Y cuánto poder o cuánto control puede tener? Muchísimo, muchísimo. Pero tiene que ver con el ego y no con la empatía. Oye, Esto y se que lo les acabo de alimenta a decir, través, perdón, dime, Diana, dime. se lo No, alimenta a dime. través de lastimarle el ego o de subirle el ego. De las dos, Ok, como la marioneta, ¿no? ya, Te lo ya, bajo y te lo subo, te lo ya. bajo y te lo subo, ¿verdad? Esto antes no lo habíamos estudiado. Antes decíamos, una persona psicópata siempre va a estar con una empática o una persona narcisista siempre va a estar con una empática, ¿verdad? Y ahora sabemos que estas diadas o personas dentro del mismo clúster B pueden hacer, Se complementan. pues, se complementan, y eso a mí me encanta porque cuando uno como psicólogo que estás más en lo jurídico lees de lo legal en donde dices las organizaciones son así, son así, tú como psicólogo dices, claro, los perfiles son así, ¿no? Te hacen match. Y si Hasta bien aparece en el nosotros manual, ¿no? sí, la psicopatología no es obviamente algo que se pueda castigar legalmente, pero nosotros sí sabemos cómo suelen proceder y entonces esa información solemos dársela a los abogados, ¿verdad? Para que puedan más o menos prever inclusive estrategias jurídicas, porque, híjole, para nosotros es muy, por ejemplo, en este caso de Luis de Llano, fíjense qué interesante. Vamos a irnos al ejemplo de él. ¿Ustedes pueden creer que él dijo frente a un juez que eran las fantasías de, ¿cómo lo dijo? Fantasías. Sí, fantasías de una niña, no sé qué. No. Miren, les voy a decir Sí, cómo dijo las aquí cuadra fantasías, sí, eso dijo la exactamente. psicología con el derecho. Ahí les va por qué. Yo como psicóloga digo, claro, porque entiendo la patología de él. Él es capaz de salirse de la realidad a tal punto que diga una cosa que inclusive es en su contra.
Pues ¿Sí es les que hace más bien lo sentido? utilizó como un término para defenderse legalmente, ¿no, No, Diana pero o no, pero es Carla? que eso ni siquiera lo puede, ¿cómo vas a Eso defenderte lo arruina. legalmente con una tontería que tú mismo has reconocido público? O sea, él mismo habló que tuvieron una relación y luego dice que no hubo ninguna relación, que era que es la fantasía La de una fantasía niña. de... O sea, Ajá. eso, pero Entonces, Pues fue ahí un les va. recurso malísimo que utilizó ya para salirse con la suya, ¿no? Pero ahí les Tratar va de cómo defenderse. nos interesa a los psicólogos. Fíjense, fíjense. Eso para mí como psicóloga, si yo estoy en el buffet de ella o de él, yo le puedo decir, si estoy en el buffet de ella, oye, lo más probable, porque yo creo que su perfil de personalidad es tal cosa, es que si tú haces A, él, su delirio de grandiosidad va a ser tan grande que va a cometer este error legal. ¿Sí? Por eso entramos los psicólogos en estos buffets, vamos a decir. Uh-huh. Porque es esperable que él, por esta patología que probablemente tenga, no lo podemos afirmar, pero vemos unos checks que nos hacen cierto sentido, él probablemente derivado de esto que hay en su interior, sea capaz de decir una cosa tan grave como esa que dijo, que por fortuna va en su contralín legalmente. Ujú. pero ¿Verdad? además yo lo que me pregunto de eso es, yo si soy tu abogado te digo, mira, Luis, Jaime, Pedrito, Juanito, Sí, Martinito, sí. No no digas entiendo eso. que tú quieres decir esa tontería. Me avergonzaría como abogado presentar un documento, Claro. o sea, porque tú puedes pensar lo que quieras, pero es que yo tengo también, ahora sí que como el comunicador, yo como abogado puedo decir, oye, ahora es que voy a poner un ejemplo muy extraño, ¿no? Pero es como cuando vas y te haces una cirugía o te pones Botox o no sé. Tiene que llegar un momento en donde el doctor te diga, perdóname, yo no te puedo Ya poner no. más Botox porque te voy Claro. a deformar la cara. O sea, tiene que haber un abogado que diga, oye, Jaimito, Con ¿cómo ética. vamos a poner semejante tontería en tu Claro. documento jurídico legal de respuesta? Vas a quedar peor. Vas a quedar peor, pide una disculpa. O sea, ¿qué haces? O sea, tú quieres Fíjense que qué te asesore interesante. si quieres realmente de mí. Bueno, Les a voy a veces o hasta los abogados son los que dan esa versión, ¿eh? Que les asesoran a los clientes a decir Pero, esas estupideces. pero es que Fíjense entonces, ¿qué que abogado eres? les voy a contar lo que pasa en mi experiencia, porque imagínense que yo suelo ser parte del buffet de la Defensoría de la Víctima, ¿no? Y eso nos pasa muchísimo, ¿eh? Eso que dijo él, así nos pasa, que dicen unas tonterías que decimos, bravo, que dijo eso porque vamos a ganar el caso. Porque les dan por su lado. O sea, ¿cómo les diré? Sería muy raro que un abogado ético defendiera abuso sexual infantil, ¿no? O sea, Exacto. entiendo que lo tiene que defender en sus derechos humanos y Y todo representar, el ¿no? mundo tiene Pero no derechos es lo más humanos, pero común que una persona que sea muy ética, porque esto que estás diciendo tú, Carla, pues sería un abogado muy ético, oye, si decimos eso te voy a arruinar legalmente, ¿verdad? Ajá, pero pues no suelen reunirse, digamos, los abogados más éticos con los clientes más éticos, suelen reunirse al revés. Y es decir, vaya, vaya. pues a mí que me pague y yo voy a, pues lo que él quiera decir de sí mismo, ¿no? Eso está, pues yo así es como lo entiendo, es una hipótesis mía, no sé, pero yo así he visto que operan. Pero lo interesante psicológicamente hablando, lo que les quería decir es, que ahí vemos clarito cómo está fuera de la realidad la persona, ¿verdad? Eso se ve más en el narcisismo que en la psicopatía. Está fuera de la realidad. Yo dije ayer que éramos novios y hoy dije que es una fantasía, ya trastoca, ¿verdad? Mientras que en la psicopatía ellos tienen bastante más claro cuál es la realidad y cuál es la que no, ¿verdad? Cuando los vemos patinarse así, decimos, esto es más narcisismo. ¿Por qué? Porque se salen un poco de la realidad a veces, aun cuando eso no significa que no sean conscientes de lo que hacen, ¿eh? Claro. Tampoco. Claro, no, de ninguna Son muy manera, conscientes, no nos vamos a pero dar pueden tontos. tener este zigzag, no sé si ustedes lo hayan percibido, entre delirar y mentir. La mentira implica la conciencia y el delirio es, híjole, ¿cómo voy a decir yo que fue su fantasía si apenas ayer dije que éramos novios? Pero a veces se zigzaguea dentro del trastorno de personalidad narcisista y eso es súper confuso. Lo vuelve más confuso. Porque el narcisista, lo que yo observo, cómo hay gente que realmente
tal vez se deba a lo que tú dices, que navega entre la mentira a conciencia y el delirio, ¿no? Porque hay gente que tú ves que hay momentos que donde realmente, o sea, se cree sus mentiras, o sea, jura que la mentira que está diciendo es real y dices, ¿cómo te pudiste haber creído, ¿no? Que se dejaría cortar una mano a que lo que está diciendo es verdad, porque se ha creído su propia mentira. Eso desestabiliza más a la víctima, porque le puedes ver hasta su lenguaje corporal de que se cree lo que está delirando. Claro. Y entonces la víctima duda más de sí misma porque todo parece que sí lo cree y sí lo cree. Y simultáneamente, Carla, mienten con conciencia. Entonces esas dos cosas mezcladas no les puedo explicar, para el sistema nervioso, para el cerebro, es una licuadora. Por eso, nada más, por último, retomando lo que me preguntaba Lynn, cuando termina el abuso, claro que no termina el abuso, porque el cerebro queda así durante muchísimo tiempo. Imagínense ustedes cuánto duró el cerebro en quedar así, paulatinamente, a través de un proceso, que si se fijan en el grooming tiene que ser suavecito, poco a poquito, porque si fuera de fregadazo nadie caeríamos en eso, ¿verdad? Claro. Es un proceso de años. ¿En qué mundo? Fíjense, yo a veces le digo a Lili, es que hasta, discúlpame, pero me enoja hasta la pregunta, ¿verdad? Pero ¿y por qué no salieron del hechizo en 3 segundos? ¿En qué mundo vas a salir en un segundo de algo que fue un proceso de años hasta la destrucción de la identidad, ¿verdad? Porque se destruye la identidad completa, porque regresando al cerebro, si yo me obedezco a mí misma en mis necesidades alimenticias, de sueño, tal, puedo morir. Fíjense cómo nuestro cerebro es tan perfecto y nos lleva a esta destrucción de la identidad en el abuso. Si yo le hago caso a mis necesidades en mi primer cerebro, en mi segundo cerebro le hago caso a mis emociones de enojo, por ejemplo, si yo le manifiesto mi enojo y me va a dar una golpiza por eso, necesito desconectarme totalmente de mí y de mis emociones. ¿Por qué? Por supervivencia, que es nuestro primer cerebro. Entonces estoy completamente gobernada por mi primer cerebro. ¿Y qué queda de mí? Se deshizo mi identidad, porque para yo poder sobrevivir tenía que estar hipervigilante a si el otro respiraba bien, no respiraba bien, se enojaba, no se enojaba. Yo me mimeticé, vamos a decir, con las necesidades del agresor, no con las mías. Entonces yo estoy mimetizada. Imagínense que es como si fuéramos un satélite, que me tuve que mimetizar con lo que me decía, con lo que no me decía, con lo que tal, por supervivencia. Y luego me quitan el planeta. ¡Pum! Me quedo sin identidad. Porque esto fue un entrenamiento. Por supervivencia yo aprendí a obedecer a la necesidad del otro, no a la mía. La identidad es yo responder a mis emociones, a mis necesidades biológicas, a mis valores, que esa es otra cosa, Aline, que yo tengo muchas ganas de decir sobre ti y sobre ustedes, ¿verdad? A mis valores que me inculcaron toda mi niñez. Esa es mi identidad, ¿verdad? Pero yo para sobrevivir tenía que poner en pausa eso, que es lo que luego se tiene que demostrar legalmente. Y sí es posible, ¿eh? A través de peritajes psicológicos. Es muy posible, ¿no? Que sepa el público que no es una cosa ambigua. Se puede medir. Bueno, ahí está el peritaje de Katia, ¿no? Que es descomunal. Yo, Carla, te tengo que decir que tuve que pausar como 3 semanas así en el peritaje de Carla. De Katia. Porque también eso es cierto. No es cierto que no había la forma, ya había la forma y ahí había un peritaje psicológico muy bien hecho, ¿verdad? No, que es muy fuerte hablar de eso, lo sé, solo es esto de pasadita, de que se puede evidenciar, ¿verdad? Se puede evidenciar cuál es la estructura de personalidad, que eso es muy interesante en los peritajes psicológicos, fíjense. Mi estructura de personalidad tiene que ver con mi infancia. Y acá es el daño. Entonces, si yo tengo una estructura de personalidad que no es del clúster B, como yo digo que son ustedes, y me atrevo a decirlo como especialista, que ustedes tienen unos valores y una personalidad que deriva de su familia, ¿verdad?
Y otra cosa es que yo tenga, que eso sí es estrés postraumático, las consecuencias de tal. Pero mi personalidad no va a cambiar. Mi personalidad es mi personalidad, que derivó de mi crianza, de mis valores. Yo por eso, la cosita que quería decirte, Aline, es que cuando yo te he escuchado decir, hoy no, es que qué miedo haber estado más tiempo, este es un concepto que a mí me importa mucho distinguir para las personas. Por el paso del tiempo, tú no te hubieras convertido, por lo menos desde el punto de vista del perfil criminológico, en alguien que hubiera replicado ciertas cosas, porque tú traes una personalidad de base, ¿verdad? Y el estrés postraumático es el estrés postraumático, no es la personalidad, ¿verdad? Y además, digo, eso los abogados lo saben explicar mejor, tú tendrías que probar que es directamente por la coerción lo que haces o no lo es. Y eso también se puede probar con peritajes psicológicos, ¿verdad? Pero entonces, bueno, me fui muy extensa con ese paréntesis que quería hacer, pero cuando yo vi precisamente, y lo vimos en el peritaje de Katia, ahí se veía clarititito, es una prueba fehaciente, ¿verdad? En mi punto de vista, yo me tuve que detener, sentí muchísimo dolor, tuve que tomar una pausa. Imagínense, yo me dedico a esto de toda mi vida profesional, ¿verdad? Pero eso explica el nivel de daño y como les venía diciendo, que así como es un proceso para llevarte a esta, dejar de tener contacto con tu identidad, ¿qué va a pasar? Si tienes un buen tratamiento y con tiempo vas a regresar a lo que originalmente tú eres, derivado de tu familia, de tus valores, de cómo fuiste criado en tu infancia, ¿verdad? Y sí es posible, pero requiere tiempo. Y rápidamente, otra cosita que también se me hace de justicia, este tiempo, cuando no estás bajo revictimización social permanente, no deberían de ser tantos años, ¿verdad? Es que estamos en un bucle, Diana. En un Exacto, bucle. Carla, y eso lo quiero decir bien grande, porque la gente dice mucho, es que la víctima toma su tiempo. Fíjense qué pasó con Pelicot. Fíjense qué pasó con ella, que es maravilloso. Esta francesa que vivió estas cúmulo de violaciones por parte de su esposo, pero tenía un estado protector. Ella tenía un estado protector. Imagínense, la historia es que hay acoso por parte del esposo en el metro, creo. Lo descubre que estaba grabando mujeres, y rápidamente se hace una investigación y rápidamente se sabe quiénes son y rápidamente ella es protegida y rápidamente todo. Entonces está el estado protector. ¿Y qué pasa con ella? Pues que no siente vergüenza, ¿verdad? Entonces yo nada más quería distinguir esto, que es una cosa es que claro que sí, cada víctima tiene un tiempo de recuperación para regresar a ser ella misma, y otra cosa es la responsabilidad social de que la revictimización no para, y entonces no le permite estar en esta seguridad que necesita nuestro primer cerebro, ¿verdad? Sentirse seguro es lo primero que necesita para poder regresar a sí mismo o a sí misma, pero cuando la sociedad está en contra, es al revés, ¿verdad? Hablo y me pasan cosas, hablo y la sociedad me revictimiza, vuelvo a ese estado de inseguridad, ¿verdad? Pero no es porque sea la capacidad de cada víctima, que eso no, como que se da a entender sin querer, ¿no? Cada quien tarda tantos años, no, pues si tienes un estado protector, una seguridad, un apoyo, pues no vas a tardar tanto tiempo, vas a tardar cierto tiempo, como este ejemplo de esta Sí, claro. Porque si de repente encima de todo, ay, sí, ¿a poco no sé qué? ¿Y a poco no sé cuánto? ¿Y a poco? O sea, es que hay un abismo, ¿no? Que es tremendo y que es lo que la verdad te hunde, y el estrés postraumático es de 25 años, ¿no? Bueno, más bien, ni siquiera ha empezado el estrés postraumático porque seguimos en el trauma, ¿no? Exactamente, continúa. Por eso, déjenme vincularlo. La gente que le está gustando eso lo tiene que compartir, porque solamente cuando la sociedad entera sabe, deja de haber esta revictimización. Y por eso les digo yo, los medios, hablemosles bonito, para que se unan con nosotros a difundir, ¿verdad?, la información. Estimulémosles a los medios de comunicación, que tienen una responsabilidad bien grande. Y yo te voy a decir una cosa, no solamente hace rato decías, oye,
pues igual no tenemos una protección en los medios de comunicación suficiente, pero yo verdaderamente, pues no sé, quisiera decirlo, hablarle bonito a los medios revictimizantes, hablarle bonito al Estado, hablarle bonito a la sociedad y hablarle bonito a todo el mundo, nada más que esto es un desastre, porque tenemos una ley, que es algo de lo que hablo yo en el libro, tenemos nuestra ley general de víctimas, habla de la obligación, o sea, no es si quieren, la obligación del Estado mexicano de evitar a toda costa la revictimización en los medios de comunicación. No, tienes toda la razón. No, sí, tienes toda la... Existen las leyes, existe la protección. Lo que pasa es que todo, hay tantas cosas hasta que aparece un agente que se quiere, montar en la causa, ¿no? Como ahora el magistrado, déjenme decirles el nombre. Ay, sí, nómbralo, por favor. Espérenme, déjenme, no vaya yo a decir su nombre. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y la secretaria Mercedes Verónica Sánchez Míguez, y que colaboró también Rosalba Arzuaga Montoya, quisieron agarrar la bandera y hacer las cosas como se tenían que hacer, pero nosotros tenemos una ley de víctimas que protege. Una ley de víctimas que protege contra la revictimización, y sin embargo tenemos una bola de proyectos llenos de revictimización. Y si tú no eres una víctima, y no estoy minimizando el trabajo del ministro y toda su gente, porque no me queda duda que lo hicieron con todo el amor del mundo, pero si tú no eres una víctima que le conviene a algún ministro, a algún juez, a algún diputado, si tú dices, a mí me conviene más no pelarte, porque tu causa a mí o ustedes como víctimas no me dejan nada, no abonan nada a mi carrera política, entonces no me subo a tu causa. Tienes toda la razón. Pero si tú eres importante, entonces a lo mejor sí me subo a ti, porque ¿qué? También abona a mi causa política. Eso es lo triste de la situación, porque las leyes existen. Y hablando de nuestro caso como sobrevivientes de trata de personas, tenemos una ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas que habla, porque está derivado del protocolo de Palermo, donde el Estado mexicano está obligado desde el 2003 a evitar a toda costa la revictimización de las sobrevivientes de trata de personas. O sea, tenemos 22 años que deberíamos estar como menos protegidas de toda la revictimización. Entonces, las leyes existen, los tratados internacionales existen. Lo que no existe es un deseo de alguien de apoyar una causa que a lo mejor les va a dejar más revuelto el río. Revuelto el río que Canelo. Sí, tienes toda la razón, no, sí, tienes toda la razón y valido muchísimo tu indignación. De hecho, esa emoción nos ayuda mucho a salir adelante. Yo oscilo, te voy a ser bien franca, en mi profesión, de la indignación, del enojo, y luego digo, y tienes toda la razón del mundo, no es obligación de ustedes en absoluto hablarle bonito a los medios, no es nuestra obligación de los medios estudiar lo que vamos a entrevistar, lo que vamos a hacer, si vamos a hablar de casos que involucran situaciones así, estar preparados, tienes toda la razón del mundo, totalmente, sí, no, pues, ¿qué les digo? Si yo, cuando escuchaba yo algunas entrevistas del pasado que les hacían, me sentía ardor, o sea, me sentía yo como molesta yo, de estar escuchando semejantes tipos de preguntas, y ahora con la chica esta de Alejandro Sanz, es increíble cómo la prensa la trata, independientemente que nosotros no sepamos todas las verdades del caso, el ver cómo la trata la prensa en el programa es una cosa que no lo puedes creer. O sea, ¿para qué la invitaste si tú no le crees, ¿para qué la invitas? O tú puedes decir, oye, mira, respetuosamente, ¿sabes qué? O sea, yo voy de acuerdo en que es complejo entender las razones por las que pudo o no decirlas, si no fue violentada,
si no fue bla, 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 si no era menor, si todo eso. A lo mejor, ¿cuál es la razón? Puede ser que no estemos de acuerdo con las razones, pero entonces, pues no le des pie o no sé, o encuentra, o si le quieres dar pie porque crees que es relevante, bueno, pues entonces tomas. Ahora, si ella tenía 18 años, como yo decía en el video que hice en mi canal, pues apenas te da para que no te metan a la cárcel, hijo, o sea, y como tú decías hace rato, o sea, si tenía 17.12 meses, 11 meses con, o sea, dices, no puede ser, o sea, no puede ser que no entendamos que, que hay una simetría muy grande entre ella, si es que tenía 10, tenía 21, y él de 49, ¿no? Entonces dices, hay una simetría gigantesca de edad. En todos los sentidos. Disculpen, aquí estoy como en las selvas de hay una simetría gigantesca y hay una, o sea, nadie está diciendo que Alejandro Sanz entonces sea un delincuente, nada más está, pero sí es importante, pues, decir, bueno, hay una simetría importante en esa relación que nunca se debió haber dado, porque además tú tenías que decir, ella es mi fan, es muy jovencita. Yo me imagino yo ahorita andando, ¿por qué querría yo andar con un niño de 18 años? A ver, explícame. Si no fuera productor, si no fuera cantante, si no fuera... Tenía yo un caso en donde fue el abuso por parte de un sacerdote y yo le decía, esto es lo que saca a mis pacientes. Les digo, haz de cuenta que para medir la asimetría tendría que esa misma persona ir caminando por la calle sin ninguna relación de poder, sin nada, y que tú así, sin ningún tipo de relación vertical, dijeras, ay, se me antoja ese señor de 59 años que va pasando por ahí, como que me gustaría salir con él. A esa es la manera, ¿no? Este sacerdote yo le decía, ¿no? Porque imagínense, ahí la verticalidad está en el espíritu de la persona, ¿verdad? Entonces yo le decía, imagínate que esa persona la sacas de ahí, de donde tú la conociste, la pones en la calle y tú dices, él me hubiera gustado, ahí sí es simétrico. Y eso obviamente no, pues no pasa, ¿verdad? No. Es decir, este mismo personaje, si no fuera cantante, que ahí también lo del fanatismo, las respuestas han estado horribles, ¿verdad? Si esta persona no fuera cantante, tú hubieras estado con él, independientemente de la verticalidad de la edad, porque ahí hay varias verticalidades. Si él no fuera este cantante Chicas, famoso, me tengo que salir 5 minutitos. Aguántenme sí, 5 minutos. Ahorita, Carlita, ¿me sacas del...? Sí. Ahorita regreso en 5. claro. Perdón, Sí. pero es Pero que surgió nosotras algo. seguimos Sí, platicando porque está buenísimo esto sí, de Alejandro Sanz, es sí, tremendo, sí, porque, pero tú decías que hay varias verticalidades y entonces una podría ser, la edad, una ¿no? es la verticalidad de la edad. Vamos a Ah, asumir que ella tenía 18 y él 49. sí, Que luego dicen, no, que tenía 22 y él 49. Bueno, vamos a dejarlo en 22 para que la gente a que lo dice, peor, a lo más. de todos modos, 22 a 49, 22, 42, 43, 44, o sea, son 25 años, o sea, ¿por qué? Exactamente. Yo más allá de pensar, y justamente acabo de subir también un video donde decía eso por las estadísticas que acaban de salir, yo decía, a ver, eh, eso que dices, ¿no? O sea, sé que hay relaciones, porque luego dicen, no, pero es que mi abuelita con mi abuelito se llevaba muchos años y fueron muy felices. Ok, pero realmente tiene que haber un hecho de fondo. Pero yo lo que digo es, bueno, tú puedes como jovencita estar interesado en un hombre mayor por cualquier razón y no necesariamente por un tema de dinero o de poder o lo que sea, que genuinamente por alguna razón que tú las entenderás mejor, un tema de papá o de tú a saber, que te interesa un hombre mayor, ok. Pero yo digo, ¿no sería correcto por parte del hombre decir, por ejemplo, en este caso Alejandro Sanz, ¿por qué yo, no es un delito, pero por qué yo tendría una relación con una jovencita que va entre los 18 y los 22 años, que es demasiado joven, le llevo demasiado, o sea, ¿para qué me arriesgo a una relación que como menos no es ética? Porque es mi fanática, porque le llevo demasiada edad, porque hay una asimetría en todos los aspectos. Creo que la responsabilidad cae, en este caso, en el hombre, porque sabemos que también sucede al revés, pero en este caso cae en el hombre decir, oye, habiendo tantas mujeres, ¿para qué me involucro con una fan tan jovencita, no?
Totalmente. Por eso yo decía, incluso, Carla, me gustaría preguntarte si podemos estar 100% seguros que no clasificaría para algún delito, porque no solo es la edad lo que está considerado, sino la verticalidad, el engaño, la manipulación, o sea, ahora hay como diferentes conceptualizaciones legales, digo, yo obviamente no sé tantísimo de eso, porque para mí la principal es que él es un cantante y ella es su fan, o sea, además de la edad, que es la que estás describiendo ahorita, que tú dices, porque en general, bueno, yo te puedo decir, psicológicamente la tendencia es, o sea, sí hay tendencias de un lado y del otro, ¿no? De los hombres más grandes, porque se sientan atraídos por las mujeres más chicas y viceversa. Hay una, pero entonces cuando estás en una situación así, yo siempre me pregunto si no es como de la normalización, esto que dice, no, pero eran muy felices mi abuelito y tal, yo diría, bueno, felices desde qué parámetros históricos, ¿verdad? Esa es una. Y la otra es, yo lo explicaría igual, esta persona, si no fuera tu cantante favorito, te hubiera traído si tú lo hubieras visto pasando por la calle, ahí está la asimetría. Yo les puedo decir, yo... Supuesto, que ella era su fan, claro. Eso es... Como maestra, yo me doy cuenta mucho con mis alumnos y alumnas, ¿no? Que como yo estoy tan metida en estos temas, dicen, wow, va a venir Diana, ¿no? Y yo me doy cuenta del poder, se siente hasta en el cuerpo, chicas, ¿sí? De lo delicado que tengo que cuidar mi manera de cómo me expreso. Me ha pasado, por supuesto, que alumnos hombres, por supuesto, ¿verdad? Que se sientan atraídos por mí. Y hay algo en mi ser que digo, jamás, aquí ética, él o Diana, ella ética. Me tendría que ver en la calle caminando, no en esta relación de que yo sé más de lo que a ella le interesa mucho o a él le interesa mucho, sino que tendría que ser una situación neutral en donde solo quedara el factor de la diferencia de edad, que bueno, yo en mi perfil psicológico no tienes interés, pero independientemente de eso, yo lo siento como yo estoy arriba, ¿saben? Yo lo siento arriba, como yo estoy arriba. Entonces, decía, ni modo que un cantante no sienta, o sea, imagínense que la brecha que yo siento cuando soy maestra es así, y la de un cantante con su fan es así. Claro. Estratosférica. Claro. Estratosférica. Gigante. Entonces, para mí, si es una relación abusiva, me quedaría así como de, ay, no estoy segura 100% que no hubiera alguna cuestión legal, porque también se puede probar si ella tiene daño y cuál. Puede ser que no diga la verdad, se está tropezando mucho, pero también puede ser que está totalmente desubicada, mal asesorada, que no ha tenido terapia, quién sabe, no sabemos. También sí, pudiera ser, no sabemos. Por lo ¿verdad? Que ella dice, en realidad no se observa así como coerción, como coacción, o sea, solo se observa esa parte que me parece como menos súper antiética, y creo que lo importante y lo que yo digo es que como sociedad podemos, en lugar de irnos en contra de la chica, que si lo hizo por bien, por mal, porque le querías ganar, no sé, no lo sabemos, nadie lo podemos saber. Lo único que sí creo que debería quedar como experiencia, como menos, como conocimiento, como aprendizaje es, no te metas en relaciones que no son éticas. Si tú eres el jefe, olvídalo. Si tú eres el psicólogo, no puedes. No, claro, no puedes. Ni el maestro, ni el productor. Maestro, ni el abogado, o sea, no puedes. O sea, ni el abogado. Si tú eres mi abogado, no puede ser. No si yo soy tu abogada, no puede ser. Puede ser. O sea, no puede ser. Las relaciones tienen que ser horizontales en todos los aspectos, porque si no es muy complicado que tú no termines eventualmente en una situación. Si tú de verdad te quieres librar de todo tipo de situaciones polémicas, sobre todo, ¿no? Si quieres cuidar tu profesión, si quieres cuidar, y si tú realmente, como yo les he explicado en muchas ocasiones, supongamos que Diana realmente se enamora de un paciente, pues entonces tiene que hablar con su paciente y decirle, Juanito, no te puedo seguir atendiendo. Claro. Fíjate, yo le tendría que pasar, no te puedo seguir atendiendo y no te voy a ver más. Fíjate, y no te voy a ver más. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Después de un año, ¿verdad? Ni después de un año. ¿Por qué? ¿Qué tal que porque estás muy permaneces. O que te gustó mucho. Permanece la verticalidad. Claro. Permanece la verticalidad adentro, ¿sí? Y no, así fue como, bueno,
Es que el caso de psicólogos es demasiado delicado porque tu Demasiado. persona se abre contigo todo su ser, depende emocionalmente de ti, pero en general sí debería, no de psicólogos, yo ahí digo, jamás te dejo de atender porque no te puedo atender bien, pero además nunca podría tener una relación contigo porque no, el inicio de cómo nos conocimos fue vertical, no. Claro. Fíjense que a mí me suena a grooming. Si ella dijera la verdad, cosa que no nos toca a nosotros discernir, a mí yo sí le veo todos los elementos del grooming, de lo paulatino. Además ella dice eso, que él empezó a pues como a hacerle sus coqueteitos sutiles cuando ella era menor de edad. O sea, sí se ve una probable presencia de grooming. Yo vería complicado, ¿no? Sí, claro. Que pudiera llegar a un tema legal con la poca información que tengo. O sea, no sé si hay algo más, ¿no? En México hay pues, se entiende el hostigamiento como este acoso, digamos, de alguien que está en una posición jerárquica sobre ti, ¿no? Pero no sé cómo se podría configurar, lo veo complicado, pero en tal caso, aprender a no meter. Y la otra, no sé si les pareció, pero que socialmente la respuesta, no sé si tú también han visto la respuesta de los medios en general acá en México a lincharla a ella, o sea. Claro. A defender. No, tenía 18 años, porque ya ves que eres bien grande a los 18 años, ¿no? Ya eres, ya hasta podrías ser presidente maduro. de la República, básicamente, Sí, ¿no? O sea, porque a los 18 años automáticamente te vuelves eso un es sensei de la lo sabiduría. impactante, ¿no? O sea, ver los comentarios de la gente. De verdad, muchas veces, la mayoría de los casos, yo me meto a ver los comentarios porque me interesa ver cómo piensa la gente en todos los casos, ¿no? Y hay unas que me sorprenden tanto, Diana, Carla, que digo, ¿cómo es posible, como lo que está diciendo ahorita Carlita? Pues si ya tenía 18 años, pero que si sus papás, pero que si esto, pero hay tanta Pero si quiere ignorancia. dinero. O sea, es inconcebible, de verdad tenemos que reeducarnos todos.